Listo, muy buenos días, estimados jóvenes. Vamos a dar inicio a esta sesión de clases del día de hoy, enfocada justamente en la parte de técnicas de auditoría, ¿no? Ya propiamente de una fuente de información, generalmente esto viéndolo con el programa de ACL, ¿sí? Entonces, como parte justamente de esta unidad a la que denominamos como entornos de aplicación computacional, en la ejecución de auditorías, vale ir comentando pues algunos elementos importantes que se describen dentro de este ámbito, ¿no? Y de lo que vamos a estar básicamente durante todo este segundo parcial analizando, el tema de la propiedad de la información. Entonces, ¿qué pasa, no? Generalmente cuando nosotros estamos desarrollando estos proyectos de auditoría, usualmente se busca que dentro de la información que se nos proporciona, poder salvaguardar algunos aspectos como la confidencialidad, eh, que esto consiste en evitar que personas no autorizadas puedan acceder a dicha información, la disponibilidad, cuanto que la información y los recursos relacionados estén disponibles para el personal autorizado, y en cuanto a la integridad, guardar la totalidad de la información cuyo contenido debe permanecer inalterado, a menos que sea modificado por personal autorizado, ¿no? Si bien estos elementos que vamos a resaltar, perdón, en la parte anterior de la lámina, eh, generalmente los vemos más enfocados en otro tipo de auditorías, nosotros en esta asignatura nos vamos a enfocar particularmente en este que está eh, observándose, pues, ¿no? Que es el tema de la integridad. Sí, nosotros no nos vamos a enfocar propiamente en este de aquí. Cómo nosotros podemos hacer pruebas de integridad a través de algunos programas o herramientas de CAT, como las que vamos a visualizar dentro de poco. ¿Qué significa cuando tenemos el objetivo de desarrollar pruebas de integridad de los datos? ¿Ya? Que eso es una de las cosas como un punto de arranque para el desarrollo de los proyectos de auditoría. Cuando disponemos obviamente de archivos .csv, .xls, archivos planos y demás, lo que usualmente se estila es previo a empezar el trabajo de aplicaciones de pruebas y procedimientos de auditoría, es verificar pues que algunos aspectos importantes, ¿no? Como todos los datos y solo los datos que solicito se encuentren, campos computados que proporcionen valores correctos, ahí va un poco también el tema de ir verificando si eso está bien o no, solo datos numéricos en campos numéricos, viendo también la parte de los formatos que existen, solo registros únicos y fechas válidas, que como veíamos en clases anteriores, la idea de cuando se está importando la información como un proyecto en ACL se cuente con esa validación propiamente de estos elementos, datos en los campos donde se espera que los haya, eso también es un aspecto trascendental, pues, ¿no? Que la información que se encuentre poblada sea pues la correcta y relaciones de campos que se consideren coherentes y lógicos, ¿no? Que eso, sobre todo cuando uno quiere empezar a aplicar algunas pruebas propiamente de control, y bueno, ya cuando vamos a ver más adelante pues, la parte de pruebas sustantivas también en ACL, pues resulta un aspecto básico que debe de validarse, ¿ya? Entonces, conociendo, pues, por lo general, pues, cómo esto lo desarrollamos, existen algunas pruebas que nosotros podríamos ir utilizando en nuestra práctica, ¿no? Como parte de este tipo de proyectos. Entonces, ahí nosotros vamos a poder observar que hay algunos eh, elementos, ¿sí? Como los tenemos en esta parte, ¿no? Eh, para verificar el tema de la integridad. Entonces, si a la final queremos aplicar algún tipo de prueba de validez para asegurar de que los tipos de datos y definiciones de campos coinciden, podemos utilizar algunas opciones como la de verificar o validar totales de control, como la parte de contar total o la opción de estadísticas per se que puedan existir también dentro de ACL.
Para poder validar límites, podemos hacer cálculos estadísticos con algunas opciones que vamos a ver dentro de poquito, con funciones especiales como between, que también podemos también considerar. Para observar elementos faltantes, podemos utilizar estas funciones, eh, o isBlank también como una función que nos puede ayudar para ver si existen espacios en blanco o fuera de lugar dentro de los registros que estamos recibiendo. Para la parte de duplicados, pues también contamos con esta opción pues de ver elementos que después a la final se encuentren de cierta forma duplicados, ¿sí? Como lo tenemos en esta parte. Y bueno, para ver temas de confiabilidad, hacer cálculos de campos personalizados o computados, y algunos otros elementos, pues también en cuanto a sensatez y relaciones que podamos también encontrar. ¿Ya? Entonces, les van a poder observar pues que tenemos algunas opciones interesantes en cómo poder hacerlo en ACL. Y eso es justamente ya la parte que vamos a ver en este momento, ¿no? Cómo nosotros podríamos aplicar esta herramienta para poder ejecutar todas estas pruebas de integridad que hemos estado conversando. Si bien es cierto, dentro del material que tienen acá, yo les he preparado el paso a paso, el cual yo les recomiendo que lo puedan ver, de cómo ir haciendo cada una de ellas. Es importante que ustedes también comprendan que para poder ir desarrollando algunos de estos elementos, nosotros tenemos también tutoriales, ¿no? Que lo voy a mostrar dentro de poco. Entonces, como van a poder visualizar en esta sección, en este enlace que tenemos acá, que usualmente si se van a la página principal, les va a aparecer este link, ya que se los voy a compartir por el chat para que lo vean. Y bueno, googleando lo van a encontrar así como ayuda de Analytics 14.2, ¿no? Ese es como que el sitio en donde se encuentra toda la información propiamente de de todos los comandos, de todas las funciones que se pueden incorporar en ACL, ¿no? Como lo vamos a ir analizando dentro de poquito. Entonces, eh, algo interesante de esto es que nosotros, listo con lo que les mencionaba, ¿no? Es que nosotros dentro de esta parte vamos a poder encontrar la información de la ayuda que necesitamos, ¿no? Ejemplo, si yo quisiera determinar algunas opciones en cuanto a las pruebas de integridad, nosotros podemos ir directamente a este menú donde dice uso de Analytics y dar clic en esta opción que dice guía de inicio. Ustedes van a poder observar que en esa guía de inicio tenemos algunos links, ¿no? En el cual ustedes pueden guiarse, pueden apoyarse, ¿no? Para comenzar pues, a entender cómo utilizar esta herramienta de Analytics. Al darle clic a alguna de ellas, pues miren, ustedes van a poder encontrar un desglose bien interesante, como por ejemplo de cosas que conversábamos en clases pasadas, ¿no? Sobre el método PIPAR, ¿no? El ciclo de análisis de datos, planificar el trabajo, importar datos, prepararlos, analizarlos, reportar los resultados. Uno tiene ayudas muy bien detalladitas de en qué consiste cada uno de estos elementos. Puede ser que al principio a usted le aparezca en inglés la información, ¿ya? Que eso a veces pasa, ¿no? Me había olvidado quizás eso de comentarlo al principio. Entonces, cuando uno busca este término, sí, bueno, le sale en español enhorabuena, pero que sepan acá también que si por si acaso la ayuda que encuentran en la web de ACL quieran verla en español, es simplemente que hagan el cambio o en la URL, en vez, en esta sección de la URL que dice en-us, simplemente borran y le pone es y ahí automáticamente le sale ya en español. O acá también directamente en el menú, ¿no? Entonces, como lo estábamos conversando, pues no tienen en la guía de inicio algunas cosas muy interesantes que nos pueden ayudar a comprender de mejor manera el uso de ACL. Mucho de esto ya lo hemos visto en sesiones pasadas, así que no,
Si al final pues uno quiere profundizar más en ello, lo va a poder ver en esta guía de inicio. También en clases pasadas hablábamos sobre la manera en cómo nosotros podemos importar datos de distintas fuentes, ¿no? Archivos de Microsoft Access, de Excel, archivos XML, mismos PDFs que pueden encontrar información. Uno tiene la opción de poder ir viendo todo este pasito a pasito a través de esta herramienta que vemos aquí, pues, ¿no? Pero lo que compete particularmente dentro de esta clase, nosotros lo vamos a ver en esta sección que dice análisis de datos. Y en análisis de datos ustedes van a poder observar que existe un detalle bien exhaustivo de todas las pruebas que usualmente se aplican en cuanto a integridad de los datos. Entonces, por ejemplo, vamos a ir viendo, como ven en esta parte de acá, al darle clic en generar perfiles de datos, cómo nosotros podemos obtener algunas estadísticas muy rápidas, muy ejecutivas sobre cómo poder hacerlo. ¿Ya? Entonces, si a la final me interesa ver un poco más de esto, recuerden que siempre al bajar dentro de los contenidos vamos a encontrar una opción que dice pasos. Y en pasos, ahí es donde nosotros siempre vamos a tener el elemento de cómo poder hacerlo. ¿Ya? Al darle clic en esta parte, vamos a ver pues que aquí sale un detalle bien exclusivo de cómo poder hacer estas opciones dentro del programa de ACL, pues, ¿no? Como lo vemos en esta partecita de acá, y algunas opciones en donde uno puede ir profundizando más sobre cómo ir generando los perfiles a través de este menú, ¿no? que disponemos dentro del programa. Entonces, claro, esto si lo complementamos con esta parte de acá, nosotros tenemos la opción de poder verlo, ¿no? También un poquito en las láminas. Entonces, lo que yo voy a hacer en este instante es abrir el programa de ACL, como lo habíamos comentado. Eh, En mi caso, el programa se encuentra aquí, ya se está abriendo en este momento para poder utilizarlo, ¿no? Entonces, digamos que ahí está el programa en este momento proyectándose. Voy a simplemente parar la presentación para que se pueda ver la pantalla completa de ACL. Perfecto. Ya, entonces, bueno, como ustedes sabrán, pues aquí lo importante para el desarrollo de este tipo de pruebas es clave de uno de tener a la mano algunos archivos, ¿no? que nos pueden servir para ello. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos utilizar dentro de los menús que tenemos, por ejemplo, este que dice Cypress Picards, ¿no? O déjeme ver si al final abrimos este que dice CL Rockwood, a ver si tiene algunos otros elementos que nos puedan servir para el análisis. Y bueno, ahí ustedes van observando cómo poco a poco se va abriendo el programa de ACL, pues, ¿no? Ya, entonces ahí, por ejemplo, tenemos justo ya la información. Y este es un ejemplo de proyecto bueno, porque ustedes van a ver que aquí en el menú de navegación, como lo conocíamos en sesiones pasadas, ustedes van a tener clasificada la información por carpetas. Y en cada una de las carpetas, por ejemplo, aquí tenemos la parte de cuentas por pagar, tenemos la parte de inventarios, tenemos la parte de nómina, tenemos la parte de ventas, por ahí parece que también hay algunas otras transacciones o tablas transaccionales pues, que se disponen dentro de este proyecto y uno encuentra toda la información asociada al tema. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos hacer un perfil, vamos a asumir, ¿no? Digamos que en la parte de inventario, o, por ejemplo, en la parte de, sí, la parte de inventario está bien como para ir haciendo algunas cosas muy interesantes en cuanto a ello. Lo importante antes de empezar a buscar los menús y todo, o pruebas que se pueden ejecutar, es esto, ¿no? Primero entender su tabla o su vista, como lo veíamos en una clase anterior, pues que si a la final, por ejemplo, me interesaría generar una vista, vamos a ver, eh, digamos, en donde esté el número el código del producto, asumiendo que es y traerme los campos de costo estándar, máximo descuento, mínimo nivel y máximo nivel. Se me ocurre. Entonces, ustedes recordarán que esto lo hacíamos de esta forma, ¿no? En la parte del menú nos íbamos a analizar. En analizar está justamente, perdón, en datos está la opción justamente de extraer.
Entonces, en la opción de extraer, nosotros podríamos ir pues, a la parte de campos y en la parte de extracción simplemente le decimos, mira, yo quiero que me traigas el código, ¿no? Que era del producto. Eso estaba descrito en la inventory number, por ejemplo, aquí. Y quiero que me traigas los campos de eh, máximo descuento, máximo nivel, mínimo nivel y por ahí otro campo que estaba a costo estándar, si mal no recuerdo, ¿no? Están ahí los campos, son los que necesito. Recuerden que si yo quiero darles un orden, lo puedo hacer. Por ejemplo, digamos que luego del código alimentario quiero que esté el código estándar, el costo estándar del producto, esté el máximo descuento, mínimos y máximos, ¿no? Esos son los rubros que yo necesito. Entonces, luego me doy clic en la parte de OK y acá en donde dice tú, si ustedes tienen la opción de hacer en español, les ha de salir la opción de para, ustedes ahí le colocan el nombre de la vista. En este caso, por ejemplo, voy a poner la vista inventario, ¿no? Voy a ponerla así, inventario, vista ahí, se me ocurre. Le doy clic en aceptar y en ese instante ya tengo, miren, la información que solo yo necesito para mi análisis. Eso es una ventaja pues que ACL nos brinda para poder hacer los análisis que necesitamos, ¿no? Entonces, habiendo explicado esa parte, vámonos a la primera pruebita que veíamos, que es la de generar perfiles de datos. Entonces, esta prueba ustedes van a poder observar que nos permite hacer algunos cálculos sencillos, ¿no? Totales, efectivamente sumas, conteos mínimos, máximos, ¿sí? Promedios. Podemos justamente hacer esto y tenemos la opción también para a través de ellos poder generar posteriormente histogramas, ¿no? Que es un poco la parte estadística que podemos encontrar también dentro de esta herramienta. ¿Ya? Entonces, si a la final queremos determinar eso, simplemente coger, digamos, este registro que tenemos acá. Lo que hacemos es que nos vamos a la opción de analizar y en la parte de analizar seleccionamos la opción de perfil o profile, como lo vemos aquí en el video. Si yo le doy clic en esta parte, uno tiene la opción de poder generar el análisis que uno necesita. Entonces, por ejemplo, recuerden que el análisis se lo hace sobre variables cuantitativas. En este caso, por ejemplo, las variables cuantitativas que disponemos en este momento de este ejemplo, ¿no? Tenemos el costo estándar, mínimo nivel, máximo y máximo descuento. ¿Ya? Entonces, si uno, por ejemplo, quisiera ir haciendo de varios, es simplemente coger con el control sostenido y seleccionar todos, ¿ya? Como lo podemos ver en este punto, ¿ya? O en su defecto, darle clic en este botoncito e ir especificando, como veíamos en esta parte, cuáles son los elementos sobre los cuales uno quiere hacer el análisis. Por ejemplo, digamos que voy a hacer sobre el costo estándar. Yo marco esta opción que está acá, le doy clic en OK, como vemos en este punto, y le doy clic en, bueno, otro tema muy importante también antes de avanzar en aceptar. Por lo general, siempre uno tiene algunas opciones a nivel de pestañas dentro de cada función o de cada prueba de integridad que tú desarrolles. La primera es la pestaña de More. Uno tiene aquí la opción a veces de poder filtrar o formatear la manera en cómo quieren que salgan los resultados. Uno lo puede hacer a través de esta pestañita. En este caso, acá se van a dar cuenta que el análisis es muy sencillo porque al darle clic en aceptar, como podemos observar en esta parte, lo que me está generando simplemente es un análisis del valor total, ¿sí? En este sentido, no considera temas de mínimos, perdón, de valores negativos, el valor total. Bueno, simplemente es una suma, este, que a la final, pues, perdón, o sea, si los considera, si hay valores negativos y positivos se van sumando, restando, y lo vemos aquí. En este caso, se entiende que el valor total es de 163.785,50, ¿no? Asumiendo que son columnas de costo que se van pues, obviamente sumando. Valores absolutos, aquí se entiende que al calcularle valor absoluto a cada una de estas funciones, es decir, los valores negativos se convierten en positivos, tenemos estos resultados como lo vemos acá. Mínimo, por ejemplo, aquí tenemos un producto que tiene un costo de 1 centavo. Sería interesante, pues, de efectivamente ver, pues, si eso es correcto o no. Ahí un poco vamos viendo con las estadísticas cómo nos ayuda, ¿no? Como un procedimiento analítico previo.
y máximo, como vemos acá, que este es un producto que tiene un costo de 2.425. Ahora, algo también importante de ver es cómo también ACL, siendo un lenguaje de comandos, va generando también a usted la opción de ver cómo lo hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar que el comando normal que existe para hacer perfiles se llama Profile Fields, así como lo vemos en esta parte de aquí. Y uno luego especifica cuál es el nombre del campo sobre el cual uno quiere ejecutar un análisis como el que podemos observar en esta parte, ¿ya? Y aquí también podemos ver que en esta pestañita que se ha creado, porque recuerden, aquí está la pestaña con los datos originales, acá en cambio tenemos la pestañita en donde se ha creado todo el análisis estadístico, como lo podemos ver en este punto. Un análisis de perfil muy sencillo, ¿no? Algo similar, por ejemplo, si queremos replicarlo en la parte de empleados eh, o en nómina, ¿no? Podemos ir acá. Por ejemplo, aquí podríamos ver, déjenme ver si por aquí hay detalles, ¿no? Por ejemplo, aquí a nivel de empleado, yo quiero calcular un perfil del monto neto que se les paga luego de las deducciones, lo mismo. Nos vamos a analizar, nos vamos a profile, seleccionamos, siempre es importante seleccionar la tabla como va acá, el elemento, en este caso, por ejemplo, pago neto, pongo aceptar y en ese momento tengo un resultado como lo vemos en este punto, pues, ¿no? Entonces, de esa forma usted ya ha comprendido sobre cómo hacer una prueba sencilla de perfiles, ¿no? Que es una de las cosas típicas por las cuales uno empieza como parte de esa set de pruebas de integridad, pues, ¿no? Entonces, si en algún momento usted ve bueno, dentro del contexto académico, ¿no? Si al final usted ve un ejercicio en donde dice, calcúleme el perfil de la cuenta tal, entiéndase que lo que usted va a obtener es el valor total, valor absoluto, valor mínimo y valor máximo de ese análisis que usted está desarrollando. Y recuerde que siempre va a tener la ayuda de ACL para ir viendo ese pasito a pasito de cómo poder calcularlo, cómo poder hacerlo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos en este momento a hacer ya es la parte estadística, ¿no? Que es un poquito lo que les dice aquí a las láminas. Con la parte de validez ya la vamos a ver. Esta parte de estadísticas también es muy importante. Lo vamos a ver en el orden en cómo lo muestra justamente la plataforma, ¿no? Vamos a ir viendo cada una de estas secciones cómo hacerlo, para que ustedes no se pierdan en la manera en cómo ACL lo expone. Entonces aquí yo voy a darle clic en el botón donde dice justamente generar estadísticas y vamos a ir conociendo pues qué es lo que hace, ¿no? Yo lo que les mencionaba es que ACL es una herramienta pues que también nos permite hacer un análisis descriptivo de las cosas, ¿no? Por ejemplo, intervalos, eh, ver registros que tienen valores positivos, ver registros que al final puede que tengan valores negativos, ver o determinar registros que estén en ceros, totales también que pueden venir como el total de valores positivos, negativos y ceros, cantidades también de registros, el promedio de ellos, valores absolutos y algunas medidas de tendencia, de dispersión también que existen, ¿no? Y de tendencia central, desviación estándar, mediana, medias de posición como cuartiles, modas, valores, medias de rango, mínimos, máximos que también nosotros podemos hallar como parte del análisis. ¿Sí? Entonces, si uno quiere verlo, acá recuerden, tiene la opción de cómo le va explicando pasito a pasito cómo hacerlo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver justamente en este momento. Y si uno quiere entrar a más detalles, uno tiene simplemente la opción de ir colocando, abriendo los menús internos que existen para poder justamente hacerlo, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo esto lo desarrollamos dentro del análisis que nos encontramos, ¿no? Digamos que yo vuelvo a la vista que había creado de inventario, que es la que tenemos acá. Entonces yo me voy a ir a la parte de análisis y me voy a la opción que dice Statistics, que es la que tenemos aquí, o estadísticas. Yo marco la opción y en ese momento yo tengo que decirle, mira, quiero justamente también la variable que necesito determinar, una variable cuantitativa, asumiendo en este caso que esa variable, por ejemplo, es nuevamente costo estándar, ¿no? Al yo marcar ese campo, vamos a poder ver que yo en la parte inferior tengo la opción de poder activar
que me calcule la desviación estándar y que me calcule medidas de tendencia central y de posición, como la mediana, como la moda, como los cuartiles, en este caso 25 y 75, como lo podemos ver descrito en esta parte. Y en la opción de más, aquí es donde, bueno, veíamos que nosotros podemos tener algunas formas para poder restringir el análisis, ¿no? En este caso, la vista de alcance, nosotros inclusive podríamos hacer una formulación o una expresión para poder decirle, mira, quiero que tú me calcules solamente de estos registros. Entonces uno tiene la opción de poder hacer filtros como para poder obtener esas estadísticas que necesita a través de este punto. La pestaña que yo les mencionaba, que para mí es muy importante también, es la de Output, porque aquí es en donde yo puedo obtener la salida, por ejemplo, del resultado que obtenga o que genere a través de un archivo de texto .ascii, ¿verdad? O que directamente me aparezca en la pantalla. ¿Sí? Eso nosotros también lo podemos ver. ¿Ya? Entonces, esta pestaña de Output va a ser muy importante, más que todo para efectos de cuando queremos extraer esa información en un formato de texto que en lo posterior nos permite analizarlo en otro tipo de sistema si es que es necesario o ayudarnos a prepararlo para el informe de auditoría que vamos a hacer. Entonces, aquí en esta parte le damos clic en aceptar, por ejemplo, en el costo estándar, vamos clic acá y vamos a poder observar justamente todo el análisis estadístico que se aplica. Por ejemplo, la parte de rango, positivos. En este caso vemos que todos los valores son positivos. Puede ser a veces un mal indicio cuando tenemos valores negativos. En este caso, pues, puntual, vemos que todos los valores son positivos, así que no hay problema. No hay ceros, así que no hay campos en blanco, por ejemplo, y que puedan estar afectando un poco el análisis estadístico que estamos haciendo. Vemos la parte de los totales, como veíamos en esta parte a nivel de registros, a nivel de totales en cuanto al rubro que se está analizando y el valor promedio que tiene, valores absolutos, desviaciones estándar, como vemos acá, mediana, cálculo de la mediana, por ejemplo. Aquí podríamos decir que eh, existe prácticamente que el 50% de los registros tienen un costo estándar de los inventarios, ¿no? Tienen un costo estándar por encima del 50%, el otro por debajo del 50%, eh, el 25% de los ítems o de los SKUs que tenemos ahí definidos tienen un costo por debajo de $4.10. En cambio, al cuartil 75, podríamos decir que el 75% de ellos tienen un costo estándar por debajo de 36,31 y podemos ver un costo estándar muy repetitivo de $25 en algunos productos, ¿no? Y aquí podemos ir viendo algunas bandas importantes de productos cuyo costo estándar se encuentra, ¿no? En algunos casos podemos aquí listar la diferencia de 5, por ahí rangos, ¿no? Que se nos está proporcionando como parte del análisis. Uno tiene la opción inclusive, como podemos ver hace un instante, de darle clic a la estadística e ir viendo cuáles son esos rubros, los más altos y los más bajos. Por ejemplo, en este caso, los más altos, digamos que este nos extraña, y decir, bueno, ¿y qué producto tiene este costo estándar tan alto? Tú le das clic aquí y automáticamente te genera el registro. Este código es el que tiene este costo estándar, pues no como lo podemos ver acá. E inclusive, claro, luego si nos permite esta opción poder ir hacia ese elemento, recuerden que en la parte del inventario se encuentra acá. Nosotros tenemos la opción de poder generar luego un filtro, ¿no? Aquí mismo dentro de la ventanita y la parte de filtro y poder decir, por ejemplo, aquí que el campo inventory number sea igual, ¿verdad? A este número o a este código que tenemos allí. Le damos clic en verificar. Bueno, aquí sale efectivamente que no aparece. Podemos colocarlo, perdón, podemos colocarlo entre comillas como para que lo detecte, verificar. Ahí es válido ya el tema. Recuerden que cuando son campos tipo texto los busca de esa forma y automáticamente podemos encontrar el registro, ¿no? Aquí vemos, mira, este es el inventario, el producto es una válvula detector que tiene estas características, ¿ya? Entonces esa es la opción que nos ayuda también un poco las vistas o las estadísticas que obtenemos a poder ir determinando esos datos atípicos, ¿no? Que para nosotros pueden ser interesantes para su análisis, la colección de estadísticas.
Eh, Veamos otro campo que por ahí puede ser que tenga valores negativos. Eh, Podríamos verlo simplemente por acá. O déjame ver si a nivel de las facturas puede ser que tengamos por aquí algo que tenga un componente negativo. No, sí, no, no hay. Aquí está una muestra también de esas facturas. Si no hay, déjame ver autorizaciones, a ver si por acá tenemos algo. Clientes, sí, no hay en este ejemplo. Déjame ver por acá algún tipo de valor negativo, ¿no? Que se puede incorporar como parte del análisis. Sí, bueno, pero en el sentido del caso que ustedes por ahí tengan, van a poder observar pues que pueden encontrar también valores negativos y ahí es muy importante también de ver pues ¿no? por qué eso es negativo, o sea, por qué ese resultado propiamente tiene, o ese campo, perdón, tiene valores negativos cuando en realidad pues debería tener valores positivos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros, por lo general, pues también validamos como parte de ello. ¿Ya? Entonces, si algo similar, por ejemplo, no lo mostré, ¿no? Pero si al final yo quisiera hacer un análisis estadístico, considerando varios campos a la vez, tengo esa opción, ¿no? Nos vamos a estadísticas, vamos seleccionando todos los campos al mismo tiempo, los que yo necesite, quiero calcular medias, desviación estándar, pongo aceptar y mire, automáticamente le va saliendo por campo esa estadística, ¿no? Máximo descuento, como lo veíamos, máximo nivel de inventario, mínimo nivel de inventario, costo estándar. Todas las estadísticas aparecen dentro de una ventana como la que vemos acá, pues, ¿no? Una ventana emergente que se agrega como una pestañita como parte del análisis. ¿Sí? Entonces, eso usualmente es lo que nosotros tenemos a nivel de generar estadísticas de cualquier rubro, recuerden, de índole cuantitativa. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, vamos a la parte de identificación de valores atípicos o lo que se conoce como outliers, ¿no? Puntos aberrantes en algunos casos, pues como lo suelen denominar. La idea es encontrar esos valores extremos, ¿no? Decir, oye, aquí dentro de todo este set de datos existen pues efectivamente registros que distan de forma significativa con los rangos que normalmente hay. Inclusive aquí en ACL les ponen un ejemplo de un valor típico en un grupo de datos, ¿no? En un archivo de cuentas por pagar, las facturas de una compañía en particular suelen ser de 500 a 1000, pero en cambio, por ejemplo, hay una factura de 8500. Eso es un valor atípico. Entonces, eso nosotros es lo que vamos a ver en este momento, cómo detectarlo, ¿ya? O, por ejemplo, en este caso, no de valores atípicos, de un conjunto completo de registros. Dice un archivo de cuentas por pagar, todo el conjunto de facturas va de 40 a 5.000 dólares. Sin embargo, hay tres facturas que superan el valor de 20.000. Uno tiene la opción de poder personalizar justamente esas vecindades, ¿no? Eh, y bueno, aquí ya ACL nos va brindando un poquito más de contexto sobre cómo nosotros podemos obtener o identificar, perdón, esos valores atípicos, ¿no? En este sentido, una forma que usualmente ACL adopta es la regla empírica, ¿no? Es decir, calcula el promedio más o menos una desviación estándar. Los valores que se encuentren alejados de esa diferencia entre la media con una desviación estándar y la media más una desviación estándar, valores que estén fuera de ese rango son valores atípicos. O, en su defecto, tú también puedes configurar y decirle, mira, ¿qué pasa si al final no solo considero una, sino 1.5 veces la desviación estándar, valores atípicos que estén fuera de ello, perdón, o rangos, en este caso de valores, o valores que se encuentren fuera de ese rango, perdón, ahí es donde podemos observar, pues, que ya son valores atípicos que se han determinado, ¿no? En ese punto. Entonces aquí también podemos ir viendo algunas otras cosas más eh, que esto pues quizás ya tiene una índole un poquito más del mundo de la estadística, mucho más pues hay que entender que la regla empírica está usualmente asociada a la parte de la distribución normal, pues, ¿no? Que es en donde por lo general pues desarrolla estas pautas, la herramienta para hacer el análisis. Entonces ahí ustedes van a poder ver pues, un poco de teoría estadística, ¿no? Que ya se las dejaría para que ustedes la puedan ver un poquito más al detalle, pero vamos a enfocarnos propiamente en el paso a paso que se sigue para el desarrollar este tipo de pruebas de valores atípicos.
¿ya? Entonces, como vamos a ver, en ACL uno va a la opción y digamos, justo vamos a enfocar el tema de cuentas por pagar, ¿no? El que justo están hablando. Aquí están las cuentas por pagar que tenemos dentro de esta empresa ficticia. Entonces nos vamos a analizar y hay una opción que vemos acá que se llama outliers o datos atípicos, como les puede salir a ustedes. Marcan esa opción y en ese momento ustedes tienen la alternativa de poder especificar qué es lo que quieren calcular. Si vamos al tutorial, el tutorial nos va diciendo, ¿no? Dice, en método, seleccione el método para calcular el punto central de los valores del campo numérico que está examinando. ¿Quieres utilizar como medida de tendencia central el promedio o quieres utilizar la mediana? ¿Ya? Por lo general, cuando estamos hablando de dinero, una medida, un método normal y es aceptado es la mediana. El promedio es muy susceptible a valores atípicos. Entonces, por lo tanto, la mediana es una medida un poco más este, estable para hacer el cálculo de lo que necesitamos justamente hacer. ¿Ya? Entonces, con eso visto, nosotros podemos seguir viendo algunas otras cosas que nos están indicando. Miren lo que les dice. Cantidad de desviaciones estándar. Aquí es en donde en ACL uno tiene la opción de poder especificar cuántas desviaciones estándares tú quieres considerar para hacer el cálculo de los valores atípicos. ¿Quieres una? Utilizas una. ¿Quieres 1.5? 1.5. ¿Quieres dos? ¿Quieres tres? Lo puedes especificar dentro de esa parte. ¿Ya? Lo que se entiende es que a mayor desviación estándar, posiblemente va a ser el menor número de datos atípicos que vayas a encontrar. ¿Ya? Todo va a depender de tu objetivo, ¿no? O de tu nivel de confianza, por ejemplo, si lo queremos ver de esa manera. En este caso yo, por ejemplo, le puedo colocar, hagamos el caso con una desviación estándar para ver cómo nos va. Y luego vamos subiéndole a ver cómo van o incrementándose, disminuyendo esos registros que a la final pues no cumplen con esa condición. Entonces, si volvemos al tutorial, el tutorial le dice, desde la clave, la lista de claves primarias, seleccione uno o más campos clave a fin de usarlos para agrupar los registros de las tablas. Entonces, se entiende que aquí es en donde vamos a ir seleccionando los campos sobre los cuales se va a agrupar. ¿Ya? Por ejemplo, en este casito que vemos acá, yo los voy a agrupar por, eh, déjenme ver si hay alguna categoría por aquí. Este, o Payment Date podría ser, ¿no? Vamos a tomar Payment Number, ya como la categoría sobre la cual se van a ir agrupando estos elementos. O inclusive podríamos hacer por Vendor Number, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor. Por proveedor, código de proveedor. Ahí lo tenemos. Puede haber varios, si tú quieres, por ejemplo, por Payment Number también lo podemos marcar simplemente con control sostenido, como lo está indicando la herramienta dentro de esta parte, ¿no? Si tú quieres seleccionar más, simplemente con control y vas haciendo clic al campo que tú necesitas, ¿ya? ¿Qué campo es el que vamos justamente a analizar? Es lo que nos dice en esta parte, ¿ya? Eh, bueno, aquí también hay una opción que dice selecciones sin clave para identificar los valores atípicos de toda la tabla en lugar de hacerlo dentro de grupos específicos. Entonces puede ser que yo al final le pongo no hay clave, no se requiere y por lo tanto en ese momento ya no es necesario seleccionar algún elemento en particular. Puede ser simplemente que me bote los números atípicos y no necesariamente quiere agruparlos por algún elemento. Tengo la opción de poder hacerlo. Vamos a hacerlo de esa manera. Dice, desde la lista en campos, selecciono el campo numérico que debe examinar para buscar los valores atípicos. Perfecto. Selecciono el campo, en esta opción dice OnField. Tengo la opción de ver cuáles son los campos que me pueden ayudar. Particularmente el campo que me va a permitir hacerlo en este registro, como vemos acá, es el monto del pago, pues, ¿no? El monto de cuentas por pagar se lo podemos ver en esta parte de acá. Y luego aquí dice opcional. Esto es un campo opcional, no es necesario marcarlo. Dice, desde la lista otros campos o other fields, como vemos acá, seleccione uno o más campos adicionales para incluirlos en la tabla salida. ¿Ya? Entonces, si al final queremos agregar algún campo final, pues ordenarlo de esta manera, por proveedor o algo, lo podemos justamente también definir aquí. Dice, los campos clave.
que es lo que veíamos acá, primary keys, y los campos de valores atípicos se incluyen automáticamente en la tabla de salida y no es necesario seleccionarlos. ¿Ya? En ese caso lo vemos así. Si existiera condiciones sobre las cuales tú dirías, mira, calcúlame valores atípicos para aquellas transacciones, por ejemplo, que se encuentren, por ejemplo, aquí puedo colocar entre tal fecha o que fueron creadas, perdón, o aprobadas inclusive también, porque creo que hay un payment date también, una fecha de pago. Las fechas de pago que se encuentren entre tal fecha y tal fecha, nosotros también lo podemos especificar dentro de esta parte, pues, ¿no? Podemos justamente también seleccionarlo. Como en este caso no es el propósito, simplemente lo que hago es dar clic en aceptar. Y claro, me había olvidado algo muy importante, el tema del campo, a dónde lo vas a almacenar. Recuerden que esta es una vista que se crea, ¿ya? En este sentido, como lo vamos a ver, es como una vista que se va a crear de todo el análisis que va a desarrollar. En este caso, yo, por ejemplo, voy a colocar en el campo vamos a crear esta vista llamada Outliers eh, de pagos, ¿ya? Outpay voy a llamarlo. Lo pongo en pantalla también, bueno, eso también me he olvidado. Si tú no quieres crear una vista con esa información, sino que quieres que te salga en una pantalla similar a como la veíamos en la parte de estadísticas, uno puede también hacerlo sin ningún problema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ir viendo las dos opciones, ¿no? Digamos que quiero esto verlo en pantalla. Pongo aceptar y en ese momento, mira, ahí me salen todos los registros, como lo podemos observar dentro de este punto, pues, ¿no? Ahí tenemos todas eh, las opciones pues, que han sido identificadas como liars, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el monto de pago y aquí es donde podemos ir observando un poco la desviación, pues, ¿no? Que se ha ido calculando dentro de esta partecita de acá. Si esto lo hubiéramos querido ver en el resultado, en otro resultado, por ejemplo, si le doy clic aquí, perdón, si vuelvo a la opción de pagos, cierro esto, ¿no? Si vuelvo a la opción de pagos, parte de outliers, y por ejemplo, no le voy a marcar el screen, digamos que voy a poner, por ejemplo, vendor, y le voy a poner en la opción que veíamos, audio, ¿ya? Entonces, en ese momento tenemos la opción, digamos, asumiendo tres versiones estándares, por ejemplo, esta parte, la de clic. Claro, aquí pone on fields, perdón, el campo de acá, aceptar. Y miren que en ese momento se creó, miren esta parte, se creó una vista, OutView, que es la vista de los outliers, en donde tengo por código del proveedor el monto de pago que se sale del límite establecido. Por ejemplo, aquí estamos viendo estos registros, todos estos 27 registros aproximadamente, un poquito más, 36 registros, como lo vemos en esta parte de acá, que son datos atípicos para efectos del análisis. Y eso puede ser muy interesante porque de esta forma nos puede ayudar inclusive a hacer el cálculo de la materialidad eh, a nivel de las cuentas por pagar, pues no ir viendo, oye, mira, sabes que vemos que estos valores pueden ser materiales para efectos de la auditoría, por lo tanto, incorporarlos. O ajusta el valor de la materialidad, como veíamos en fundamentos de auditoría, que se calculó y por lo tanto aplícalo dentro de ajusta tu materialidad como parte de la planificación de la auditoría. ¿Ya? Entonces, importante esto, ¿no? Tenemos la opción que nos permite esto verlo por datos atípicos, ¿no? Que podemos encontrar en el análisis, ¿no? Si queremos hacerlo por inventario, por ejemplo, también en esta vista que teníamos, simplemente nos vamos, como veíamos, ¿no? Analizar, outliers, buscamos justamente cuál es el campo que necesitamos. En este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar, digamos, por el mentoring number, que es el campo clave. El on-field lo vamos a hacer por costo estándar. eh, y en el para vamos a colocarle outliers de inventario, tres desviaciones estándares con relación a la mediana, aceptar.
Y miren, en este caso no hubo. ¿Qué significa? Que aquí hay registros en donde el costo no es tan disperso. No existe mucha variabilidad, mucha dispersión, perdón, en algunos valores, ¿no? Entonces, eso es bueno, ¿no? Por ejemplo, cuando pasa esto. Eso es interesante. Ahí se ve, por ende, pues que el costo se encuentra en rangos normales, ¿no? Puede ser, inclusive puedo yo coger aquí y darle clic en eliminar, que yo haga el mismo análisis como veíamos hace un momento, me vaya a analizar, perdón, vista de inventario, me vaya a analizar, me vaya a la parte de outliers, que estaba acá, y yo le diga, mira, en realidad no quiero tres, voy con uno, cojo el mismo costo estándar, cojo el mismo, perdón, cojo el código del producto, cojo el código estándar, le pongo la tabla que se llama out inventario, le pongo en aceptar, bueno, como ya fue creado esa vista, me está pidiendo que la sobrescriba, le doy clic en sí y tampoco. Miren, en este caso se observa que el costo, pues particularmente, se encuentra dentro de los límites establecidos por perdón, mediana más menos desviación estándar, ¿no? Eh, si a la final veamos por una última prevista, a ver si por ahí se puede hacer. Yo cojo el inventario, cojo, por ejemplo, vamos con descuentos, porque los descuentos puede ser una variable también muy interesante de analizarla. Ponemos mediana, media, por ejemplo, aquí, una desviación estándar. Ponemos aquí, por ejemplo, Vegan Layers a nivel de inventario y le pongo aceptar. Le pongo sí. Miren, tampoco. Entonces se van dando cuenta que los registros están muy homogéneos en ese sentido, ¿no? Todos se encuentran particularmente dentro de ese rango. Aquí quizás lo interesante hubiera sido de ver es cómo es la distribución propiamente de estos rubros, para darnos cuenta de pues, si efectivamente esa distribución está bien dentro de esos rangos, ¿no? Que lo podemos también ver dentro de poquito con este software de ACL. Pero bueno, ahí ustedes pueden darse cuenta, pues lo que normalmente uno puede aplicar para efectos de análisis de datos atípicos, ¿no? Que suele ser también un aspecto muy, muy importante. ¿Ok? Tercera prueba de integridad. Cuarta prueba de integridad, por ejemplo, es la de ordenar, filtrar y buscar, ¿no? Porque eso también nos puede ayudar mucho a entender cómo se comportan los datos, ¿sí? Ordenar de mayor a menor, filtrar por ciertas categorías, buscar efectivamente por una frase, por una fecha, como hace un momento lo hacíamos, ¿no? Es una forma también de poder entender, comprender cómo está la información dada. Y eso también nosotros lo veíamos en una clase pasada. Por ejemplo, vamos a hacer en este caso con la parte de las facturas. Nos vamos a la parte de invoicing, ¿ya? ¿Qué sucede? No? Si yo a la final, por ejemplo, en cuanto a ordenar, ¿no? Yo quisiera decir, mira, quiero que tú me ordenes por monto de facturación. Lo que hacemos aquí es simplemente dar clic derecho en la columna y luego nos vamos a esta opción donde dice Quick Sort Ascend o Descending, perdón, en este caso. Si yo cojo esto, vamos a poder observar que automáticamente los 4082 registros se ordenaron de mayor a menor o, si lo quiero ver, de menor a mayor, como lo vemos en esta parte. Es una forma de hacerlo, ¿ya? O, por ejemplo, puede ser que a mí a la final me diga, oye, ¿sabes qué? Me llama la atención la información de este cliente. Ya digamos que este es un código de un cliente dentro de un CRM, pues que me interesa analizar. ¿Ya? Entonces yo cojo acá, miren lo que vamos a hacer, clic derecho sobre el registro, no sobre el campo, sino sobre el registro, y nos vamos a la opción que dice Quick Filter y le damos clic en la opción que dice igual, o rápido filtro rápido, igual.
Marcamos y en ese momento miren cómo se te filtra la información y es como que si a la final en el campo de expresión hubiéramos colocado, oye, mira, haz un filtro en donde el código del cliente sea tal. ¿Ya? De esa forma es como nosotros también lo podemos representar. Si tú quieres eliminar ese filtro, lo que haces es de esta forma y lo eliminas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo al final quisiera un filtro en donde me diga, tráeme transacciones? Por ejemplo, vamos haciendo un análisis de perfil rapidito, ¿no? En cuanto a las fechas. Eh, a ver, aquí, déjenme ver si por acá lo podemos ver en cuanto a, eh, bueno, count no tiene sentido. Ya, por ejemplo, las estadísticas, aquí tenemos, ¿no? Las fechas van del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014. Es lo que podemos ver a nivel de estadísticas aquí. Entonces, ¿no? Si a la final, por ejemplo, digamos que yo quisiera traer de los periodos del último trimestre del 2014, es decir, del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2014. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo, por ejemplo, acá me voy, eh, podemos irnos al invoice date, ¿ya? O marcar aquí en esta parte, clic derecho, quick filter, y podemos justamente seleccionar algún campo, ¿no? De cómo nosotros poder hacerlo. Ya, por ejemplo, sobre este valor, tú puedes decir, tráeme los que están después de esta fecha, ¿ya? O antes de esta fecha, ¿sí? O en esta fecha, ¿sí? O que no sean de esta fecha. Tienes la opción de eso. Por ejemplo, si yo pongo del 16 de septiembre, ¿no? Que estén después, miren, yo pongo after, en ese momento me van a salir justamente estos campos como lo vemos acá, ¿ya? Pero la pregunta no era esa. La pregunta que yo les planteaba era, oye, quiero un filtro en donde me diga o en donde me traiga aquellas transacciones donde su fecha de facturación, y aquí es donde vamos a ver, sea menor o igual a el 31, como está en el formato, ¿no? Eso es importante también de verlo. Menor o igual al 31 de diciembre del 2014 y como esto tiene que encontrarse, podemos colocarle eh, el tema de OR, ¿ya? El invoice date, también vamos buscando invoice date sea mayor o igual al 31, perdón, al 1 de octubre, ¿no? Digamos, ¿no? 10/01/2014, ¿ya? Yo verifico que se cumple. Bueno, en este caso aquí me está saliendo esta parte. Vamos a ver si le ponemos como entre comillas. Acá también le ponemos entre comillas. A ver si con eso se corrige. Ok, parece que ahí hay algo medio raro, ¿no? Vamos a ver si con menor, ya, mayor, verificamos. Sí, parece que aquí hay algún problema. Realmente como para validar esto, ¿no? Si al final quisiéramos poner on, el campo sale igual allá, de esta manera. Ok, miren, la forma en cómo lo filtra es con esta estructura. Entonces vamos a hacerlo, no pasa nada. Entonces aquí es con una como comillita, como la ven ahí, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pongo eh, and, voy a copiar exactamente lo mismo que tengo acá y vamos a poner 2014 eh, 10 eh, 1, ¿verdad? 2014 12 31. A ponerlo de esa manera. Y le ponemos verify. La expresión ahí es válida, como podemos ver en este punto. Y con eso, pues nosotros ya podemos hacer nuestro cálculo, pues, ¿no? También en esta parte de acá lo podemos justamente visualizar, ¿sí? O inclusive podemos utilizar algunas funciones especiales como datetime, ¿ya? Eh, como para ir viendo entre qué campos se pueden encontrar, ¿no? Le pongo OK, en este caso, bueno, aquí, perdón,
como es and aquí, me equivoqué, aquí tiene que ser or, ya, o marcamos el botoncito or aquí, verify, ponemos aceptar y en ese momento, miren, ya me apareció este cálculo que hicimos aproximadamente de registros, ¿no? Que tenemos aquí. 30 registros o 30 transacciones fueron las que se ejecutaron en el rango del 1 de octubre, como vemos acá, al 31 de diciembre, ¿no? Si queremos esto, pues por ahí verlo en el orden ascendente, ahí lo podemos ver, ¿no? El 10 de enero al 31 justamente de diciembre, pues, ¿no? Que tenemos esas transacciones que se encuentran justamente dentro de ese rango, ¿ya? O en su defecto podamos ver, este, si queremos esto menor, perdón, mayor, vamos a ver acá la parte de menor, aunque creo que ese por ser un campo tipo texto que no lo va a permitir. A ver si lo permitió. Miren, ahí está mejor el asunto. Y ahí sí, bueno, aquí en este caso, pues ya, si le ponemos el and, bueno, nos vamos a la expresión, nos vamos a la opción de and, verificamos, ahí se cumple justamente estos registros, ponemos OK, y ahí sí está bien calculado el asunto, porque nosotros, ahora está 4 de octubre, bueno, inclusive podemos ordenarlo, ¿no? Quicksort, Sending, ya, Quicksort Descending, vamos a ver, ahí está, ¿no? Está 30 de octubre, 29, 28, claro, este es el cálculo correcto del campo, ¿sí ven? Ahí tenemos toda la información del 4 de octubre, que lo podemos poner Quicksort Ascending, desde el 4 de octubre hasta el 30 de diciembre. Como no le pusimos menor o igual, eso también sería interesante de corregir aquí, podríamos colocarle aquí menor o igual y acá ponerle mayor o igual para que ustedes puedan ver el cómo se lo hace, ¿no? Pongo OK y ahí sí sale incluyendo esos intervalos 10 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Si yo lo cambio por acá, ahí me aparecen ya mis resultados tal cual los vemos dentro de este punto. ¿Sí? Entonces, de esa manera es donde, como por lo general, nos ayudamos con los filtros, ¿no? Para poder traer la información que necesitamos, ¿ya? Aquí tenemos un filtro muy interesante porque hicimos un filtro a nivel de fechas, ¿no? Que nos puede dar la opción en el CL de poder desarrollarlo, ¿ok? Entonces, eso es lo que usualmente vemos a nivel de ordenar, filtrar y buscar, pues, ¿no? Ahora, es importante pues que sepan que en cada una de estas opciones uno tiene pues obviamente ya el pasito a pasito de cómo poder irlo haciendo, ¿no? Como vemos en esta parte de acá, ¿ya? Para ordenación, como veíamos en esta parte, para filtrado y demás, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ir viendo en cada uno de ellos sobre cómo poder probarlo, ¿no? Entonces, estas pruebas que hemos aprendido en esta sesión son muy importantes, ¿no? Si queremos ir a una más, por ejemplo, la de probar orden secuencial, a veces existen quiebres en la secuencia de los datos. Por ejemplo, digamos, lo típico de ello es los códigos de facturación. Uno tiene la opción de poder hacerlo, por ejemplo, con el invoice number. Entonces, digamos que yo voy a eliminar el filtro que tengo acá. Yo me voy a la opción, por ejemplo, aquí parece que hay un quiebre, no hay el 2, el 3. Tú te vas a la opción de analizar, vas a la opción, vamos a ver dentro de esta parte de acá de probar en orden secuencial. Si queremos detectar faltantes, bueno, ahí tienen un ejemplo también muy bonito, el paso a paso de cómo hacerlo. Se van a la opción de analizar y se van a la opción de secuencia. Me voy a analizar, sequence, y aquí podemos ir observando como ya seleccioné el campo, me va indicando efectivamente en dónde existen problemas de secuencia. ¿Ya? Por ejemplo, eh, no está el código 91, el 84, el 02, el 66. Estos registros efectivamente, por decirlo así, no existen, ¿no? Y te va dando una idea en dónde lo puedes encontrar.
errores de secuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en el record number, ya por ejemplo aquí yo voy, digamos que lo voy a poner de forma descendente, ¿ya? Entonces ahí podemos ver, ¿no? O ascendente, déjame ver si lo podemos ver aquí. Aquí está. 7, 10, por ejemplo aquí tenemos 12, 16. Eso es lo que un poco nos dice este campito, ¿no? Tú te vas, recuerdas, analizar, secuencia. Aquí es la ventana como generalmente sale. Tú tienes la opción de poder especificar cuál es el campo que quieres calcular, verificar su tema de secuencia, si existen problemas con ello. Entonces aquí, por ejemplo, sería invoice number, como vemos en esta parte. O recuerden, tenemos la opción también de poder especificarlo acá. Damos clic en aceptar. Y bueno, claro, ahí aparentemente sale que no hay. Claro, no que sea a la final porque se lo ordenó. Si a la final, eh, sí, ahí podríamos verlo. Por ejemplo, en 6 order number, podríamos ver en esta parte de acá secuencia si existen problemas. Aparentemente dice que no en cuanto a su cálculo. Parece extraño porque en ese momento sí salía que había este, aquí por ejemplo pongo ya están desordenados, por ejemplo, verlo de esa manera. Secuencia, invoice number, aceptar. Bueno, aquí sale que no hay, ¿no? Si yo marco el campo, secuencia, sí, aparentemente parece que ya había en la forma en como en algún momento estaba organizada, él detectaba que no había algún tipo de orden, que no existía algún tipo de registro, ¿no? Pero aparentemente sí lo había. Inventario, podríamos ver si al final existe ese problema, y podríamos ir a la parte de secuencia. Tampoco acá lo ha detectado, así que por lo tanto, pues no tenemos ese tipo de elementos, ¿no? Pero recuerden que aquí también los podríamos detectar, ¿no? En este caso, va colocando, ¿no? Por ejemplo, aquí en ACL podemos ir observando que eh, en este caso cómo se informan los errores de secuencia, como lo veíamos en ese ejemplo random que apareció. La opción de examinar secuencia compara el primer valor de una columna con el segundo valor con el tercero, y así sucesivamente, avanzando en la columna mediante la comparación de valores emparejados. Un error de secuencia se informa si una pareja de valores constituye un salto en la secuencia. Eso es lo que detecta, ¿no? Después de un salto, la secuencia comienza de nuevo, utilizando el segundo de los valores emparejados como el nuevo punto de partida, y cualquiera de los valores después del salto que esté por la secuencia al ser comparados con los valores del salto no se notifican como errores de secuencia, ¿no? Por ejemplo, el proveer la siguiente columna de valores en orden ascendente. Analytics informa sobre dos errores de secuencia, 4 y 1, ¿ya? No 5, ¿no? Como vemos acá. 4, 4, 5, 1, 2. Vamos en esta parte, ¿no? Ahí ya lo vamos a analizar. Entonces ahí él determina como que existe un error de secuencia en el proceso. Y bueno, algunos otros análisis, como vemos acá, de ordenamientos anidados, como lo podemos encontrar dentro de esta partecita. ¿Sí? Entonces aquí nos va diciendo, lo podemos incluso hasta agrupar, pues, ¿no? Por montos, por fechas, en donde se van dando esos saltos, no propiamente en cuanto a la secuencia que uno quisiera. Y pasito a pasito que lo observamos en esta parte de acá. ¿Ok? Listo, entonces con eso, estimados colegas, hemos cubierto pues la gran mayoría, bueno, no la gran mayoría, faltan todavía algunas pruebas, las vamos a ir viendo a lo largo de la semana. Nos quedamos hasta probar orden secuencial. Nos falta faltantes, detección de duplicados y algunas otras herramientas que vamos a ir aprendiendo a lo largo de la semana, ¿no? En todo caso, pues, más bien agradecerles pues por su atención a esta primera sesión que hemos visto el día de hoy, sobre la cual pues ahí se les va a tomar control de lectura para la siguiente sesión de cómo les ha ido, ¿no? Y les estaré enviando una asignación para que puedan poner en práctica las pruebas de integridad que hemos estado ejecutando en esta partecita. Muchísimas gracias por su atención, pues que tengan un excelente día. Hasta pronto.